temprana del daño cerebral perinatal a través de resonancias magnéticas y tractos gráficos de pacientes con factores de riesgo para un daño cerebral perinatal. Ha sido el primer médico en México en estudiar y realizar tractografías en neonatos y lactantes menores de 4 meses para la detección temprana del daño cerebral. Detección temprana en pacientes con parálisis cerebral. Hizo un posgrado en neuroimagen y neurodesarrollo, también con una mención honorífica. En el 2016 hizo una estancia en la Universidad de California del Sur, donde desarrolló la generación de algoritmos para el reprocesamiento, análisis estadístico y visualización de imágenes por resonancia magnética de diferentes modalidades. Ha trabajado en proyectos de investigación clínica y tiene como eje central el desarrollo de métodos diagnósticos para la detección temprana del daño cerebral perinatal y de los trastornos del neurodesarrollo. Muchas publicaciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la organización Newborn Brain Society, es fundador y director del Laboratorio Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a neurociencias. Es el primer laboratorio en México de la Organización for Human Brain Mapping, presidente de la Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención del Desarrollo Infantil, conocida como Federación del Neurodesarrollo. La verdad es que he tratado de abreviar un poco, pero me parece muy importante todos estos datos de el currículum del doctor Manuel Hinojosa. Así que bueno, bienvenido doctor. Muchas gracias, doctora Patricia. Agradezco su presentación y el espacio para platicar con ustedes. Nada más para verificar, contamos con cuánto tiempo. 45 minutos, una hora, ¿cuánto es el tiempo? Sí, 45 minutos y unos 15 minutos para inquietudes y preguntas. Perfecto. No sé si nos puede dar un poquito de privilegios para compartir la presentación y poderla observar en pantalla. Enrique, ¿puede hacer eso? ¿Dónde se pone? Abajo donde dice share. Ya tengo los privilegios. Gracias. Ya. Perfecto. Muy bien. No sé si se observe en pantalla. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues agradezco la invitación a la doctora Patricia Ordóñez, agradezco el espacio y como siempre es un placer pues platicar un poquito de lo que hacemos en México y obviamente compartir experiencias con otros países, con otros hermanos de otras latitudes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la neuroimagen del daño cerebral perinatal, sobre todo orientada a la detección temprana, ¿sí? Y evaluación de los patrones neuropatológicos en este periodo. Antes de comenzar, obviamente agradecer a la doctora y felicitarlos por este aniversario. 30 años, ¿no? Va a sonar trillado, se dice, pero requiere de muchísimo esfuerzo, gran dedicación y lo más importante, ¿no? El seguimiento y la continuidad, que eso es realmente pues, lo plausible en estos casos. Muchas felicidades a la Fundación Gerta Sebas. No sé si mi pronunciación sea la correcta, Kinder Sí, Centro. sí, sí, doctor. Muy bien, excelente. Pues bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia. Me gustaría, si en algún momento tiene algún comentario, compartir alguna experiencia, pues se trata de que esto sea más un conversatorio, más a una conferencia cuadrada y flexible, en donde es un monólogo. Mis conflictos de intereses, ya los comentó la doctora, formamos parte de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, de la Organización para el Mapeo Cerebral, de la Federación de Neurodesarrollo de México y de la Newborn Brain Society. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Bueno, conocer las lesiones cerebrales más frecuentes durante la etapa perinatal,
pero al mismo tiempo comprender la relevancia y utilidad clínica de las principales técnicas de neuroimagen por resonancia magnética convencional y cuantitativa durante la edad pediátrica. Que de hecho cabe la pena mencionar y me voy a adelantar, pues es el estándar de oro, ¿sí? Es la mejor técnica para evaluar el parénquima cerebral a cualquier edad, pero sobre todo en la etapa pediátrica. Vamos a platicar un poquito de la neuroimagen convencional, técnicas cuantitativas y vamos a concluir justamente en la utilidad de ellas. Ok, bueno, entiendo que hay un foro un poquito heterogéneo, tenemos de diversas áreas. Es importante siempre definir las variables o las definiciones operativas con las cuales vamos a estar trabajando, ya que estas pueden variar de acuerdo al autor, y no es que una esté correcta o la otra sea incorrecta, sino alinearnos quizá a una misma directriz operativa durante esta hora. Factor de riesgo de daño cerebral perinatal, bueno, es cualquier enfermedad característica o exposición de un individuo que nos aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión cerebral. Y esto es importante, sobre todo en proyectos de investigación, porque obviamente ya al tener un paciente con una hemorragia de la matriz germinal, pues ya no es un paciente con factor de riesgo, ya es un paciente con daño cerebral perinatal. Y bueno, definimos daño cerebral perinatal de acuerdo, obviamente, a la OMS y a RAJU de 2007, a un espectro neuropatológico heterogéneo que afecta a la sustancia blanca y gris encefálica. Es decir, si tenemos una afectación de cerebelo, sabemos que no es operativamente un daño cerebral, pero es un daño encefálico. Y de hecho, algunos autores lo manejan de manera indistinta. De hecho, el término correcto sería daño encefálico perinatal, ¿sí? Porque el cerebelo forma parte del encéfalo. Pero es ya más de costumbre, es ya un término que pues, se ha generado habituación entre la comunidad y nos referimos igual a un daño cerebral. Pero sabemos que el término correcto es daño encefálico. Durante el periodo perinatal, definido de acuerdo a estos autores o esta literatura, es desde la semana 20 de gestación al día 28 de vida postnatal, a excepción de una entidad, el infarto de la arteria cerebral. ¿Sí? Estos infartos que a veces no los detectamos en etapas tempranas, si lo llegamos a detectar al cuarto o quinto mes, la literatura nos permite meterlo como daño cerebral perinatal y se considera o se maneja de igual manera de acuerdo a clasificación. Bueno, básicamente, ¿qué es un daño cerebral? ¿Qué es un factor de riesgo? Es todo lo que aumente el riesgo de tener un daño, pero si yo paso y no tengo daño, no hay una lesión demostrable, ¿sí? Por algún biomarcador, quedó en factor de riesgo. Y esto es bien importante comentarlo, porque hay muchísimas publicaciones y hay artículos en donde pueden generar confusión y dicen, esta terapia, esta neurohabilitación, este abordaje terapéutico nos ayudó a que el paciente se recuperara del daño. ¿Y dónde está la evidencia? ¿Sí? Uno se va a los artículos suplementarios, a la información suplementaria y nunca tenemos evidencia de ese daño. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy estrictos como revisores. Si no tengo evidencia de daño, este abordaje terapéutico no fue para el daño, fue para pacientes con factores de riesgo. ¿Es válido? ¿Tiene un impacto a nivel microestructural? Sí, pero hay que ser muy cuidadosos. Y cuando revisamos la literatura, hay muchas cuestiones que no, a veces no quedan claras con los autores. Y bueno, daño cerebral, obviamente, es cuando tenemos evidencia de este daño estructural, ¿sí? ¿Y cuál es el estándar de oro para esta evidencia? La resonancia magnética. No hay manera de que lo sepamos. No sé si se aprecia mi cursor en la pantalla, Sí, en que voy a poner este láser. Pues es como este gato de Schrödinger, ¿no? De, pues, tenemos daño, tenemos el gato vivo o muerto, necesitamos abrir la caja, necesitamos ver el cerebro, si no, no hay manera. Recordemos que el daño cerebral perinatal solo se diagnostica a nivel de imagen, evidencia imagenológica. Si no hablamos de espectros de síndromes, encefalopatías, etcétera. A ver, podemos hablar de muchas cosas, pero para hablar de daño cerebral perinatal debemos tener la evidencia del daño estructural y ese es a través de imagen. Bueno, ¿cuándo podemos sospechar de daño cerebral perinatal? Obviamente cuando tenemos datos clínicos de encefalopatía y factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Sabemos que un paciente en unidad de cuidados intensivos neonatales y sobre todo la duración puede tener 20,000 cosas, pero ¿cuáles son los principales predictores o los que se asocian a mayor probabilidad de daño cerebral? Pues la prematuridad en pacientes menores de 32 semanas de gestación
un peso de nacimiento de menor a 1,5 kilogramos. Y obviamente entre mayor cantidad de factores de riesgo y estos aumentan en severidad, bueno, obviamente tenemos mayor riesgo. ¿Cómo se diagnostica el daño cerebral perinatal? Es únicamente por imagen. Los demás son espectros, los demás son datos clínicos sindromáticos. Para subir ese escaloncito clínico de síndrome a correlatos neuropatológicos, tenemos que tener la evidencia imagenológica. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas a nivel mundial? Ultrasonido y la resonancia magnética de encéfalo. ¿Sí? La tomografía está fuera del algoritmo, bueno, en las publicaciones internacionales y en México está fuera del algoritmo. De hecho, está contraindicada una tomografía para diagnóstico o evaluación del daño cerebral perinatal. Ok, ¿cuáles son las preguntas habituales que tenemos en ese sentido? Si el paciente tiene signos de alarma y múltiples factores de riesgo para daño cerebral, ¿para qué hacer estudios de neuroimagen si puedo iniciar la terapia de inmediato? Esta pregunta me la han hecho yo creo que cientos de veces papás, médicos especialistas, neonatólogos, neuropediatras, porque entonces, pues si yo tengo todo clarísimo, Manuel, que hay daño cerebral, ¿para qué hago la imagen? Bueno, pues justamente la neuroimagen aporta la severidad, la topografía y la extensión. Si yo inicio una terapia, ¿qué terapia vas a iniciar? ¿Dirigida a qué objetivos? ¿Sí? Y es como, pongo este ejemplo, como poner una taza, un vaso de café y yo derramo. Imagínense que tengo tres vasos igualitos, con la misma cantidad de café, y los inclino con la misma angulación, con la misma intensidad. Nunca, nunca voy a tener tres manchas iguales. Aunque yo sepa que es café, que tiene la misma densidad, que es la misma superficie, nunca voy a tener quizá las mismas manchas. Pongo este ejemplo porque sucede lo mismo con los patrones neuropatológicos del daño cerebral. Voy a tener patrones, pero nunca voy a tener ni la misma intensidad ni la misma extensión, porque son muchos factores los que intervienen para que se determine este patrón neuropatológico. Y nunca vamos a tener un paciente igual, ustedes lo saben perfectamente, sobre todo bueno, pues, que tenemos trato directo con los pacientes, pues nunca vas a tener un paciente igual. Aunque quieras parearlo, aunque quieras replicarlo, ni siquiera en laboratorio es factible que lo logremos con cierta precisión y exactitud. Conclusión, siempre tenemos manchas de café al derramarlo diferentes. La extensión y la ubicación de la mancha nunca será exactamente la misma. Ahora sí, ya entrando, dejando las analogías, entrando ya en términos en científicos o asociados a neurociencias, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues justamente uno de los principales factores que determinan esto, el patrón, la extensión, la severidad y por ende la clínica de mi paciente y por ende potencialmente las secuelas, pues es debido a en qué momento ocurre. Ese es uno de los factores a considerar. Recordemos que la vascularización en el ser humano, en todos los seres humanos, ¿sí? Tiene dos puntos o un punto de corte en donde tenemos dos escenarios. Uno es en donde la vascularización, donde los vasos grandes van hacia adentro. Llamamos a esto ventrículo petal, es el término que encontramos en la literatura, en donde los vasos gruesos, perdón, los vasos pequeños van hacia el centro. Entonces, simplemente por aspectos físicos, los que son más susceptibles a la isquemia son los de menor calibre. Hace todo el sentido. Es por eso que en los pacientes menores de 36 semanas tienen, o los pacientes prematuros, tienen lesiones, y ustedes lo podrán revisar y hacer memoria, cercanas a los ventrículos, a la región ependimario-subependimaria. Es por eso que la leucomalacia es periventricular. Por eso es leucomalacia periventricular. ¿Sí? Es porque ocurrió la lesión en cierto momento, ¿sí? De madurez vascular. Posteriormente, los vasos más delgaditos son cortico-subcorticales. Eso se llama ventrículo fugal. Es por eso que las lesiones en el niño a término son córtico-subcorticales. Es por eso que los infartos de la arteria cerebral media que vemos en las hemiparesias, hemiplegias características, pues se deben a este proceso madurativo. Otro aspecto a considerar, aparte de la vascularización, es la matriz germinal. La matriz germinal es una región, es un tipo de tejido proliferativo, dinámico, que aparte involuciona.
y este involuciona alrededor de las 36 semanas de gestación. Depende del autor, ¿no? Si yo tengo un paciente prematuro con una lesión a las 32, la matriz germinal es un blanco, ¿sí? La vascularización va a tener un patrón específico. Y a esto hay que sumar otro aspecto. Los preoligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células de sostén que dan o brindan mielina a las neuronas en el sistema nervioso central. Es el análogo equivalente a las células de Schwann. Bueno, a las 28 semanas de gestación, el 90% de la población total de oligodendrocitos es preoligodendrocitos 4, ¿sí? Y a término solo es el 50. Quiere decir que en gran medida estas células que son susceptibles a la hipoxisquemia, ¿sí? Son la mayoría de nuestro cerebro. Y si se lesionan, estas ya no pueden recuperarse. Y son células premilinizantes. ¿Qué significa? Que esto tiene un impacto en la mielinización de las células que no se perdieron, es decir, de las células que pudieron sobrevivir al evento hipóxico isquémico, al insulto, a la agresión, pero hay una repercusión. Premilinización, es decir, hipomilinización. No sé si me estoy explicando. Entonces, en ese sentido, tenemos tres aspectos que nos determinan el patrón neuropatológico: vascularización, matriz germinal y las células mielinizantes. Y es por eso que podemos incluso inferir o sospechar cuál va a ser el patrón que va a tener mi paciente ante un insulto, ante un evento hipóxico isquémico. De hecho, podrían decirme a mí: oye, Manuel, el paciente es a término y tiene esta leucomalacia o tiene esta lesión. Podríamos incluso poner en duda que realmente el paciente haya nacido a esa edad, o la siguiente pregunta es: ok, nació a esa edad, pero mi evento no ocurrió en la etapa, por lo menos neonatal, tuvo que haber sido antes. No sé si me estoy explicando. Entonces, todos estos aspectos son importantes. La biología no miente, ¿no? Entonces, el patrón de lesión depende de las semanas de gestación. Repito, el patrón o la forma o el aspecto que va a tener mi lesión depende en qué momento ocurrió. ¿Cuál es el punto de corte? 36 semanas de gestación, de acuerdo a la literatura internacional. Pues, conociendo todo esto, podemos determinar la topografía, el patrón de lesión y obviamente la severidad. Y básicamente esto nos permite clasificar al daño cerebral en dos grandes grupos: la lesión del daño cerebral o el daño cerebral o que ocurre esta lesión en el paciente prematuro, o el daño cerebral en el paciente a término. Y así es como los estudiamos y así es como los clasificamos. Como dato nada más de, como diría un maestro, de francotirador, es decir, un concepto muy específico. Me parece conveniente recordar. Yo sé que todo esto ustedes lo conocen, pero nada más tener aquí este punto de partida, que el tracto corticoespinal es el principal tracto que nos da el control motor voluntario fino, que es el tracto o es la conexión motora más nueva en la especie, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, filogenéticamente es el tracto más nuevo motor con respecto a la vía extrapiramidal, ¿sí? El otro tracto o la otra conexión que nos da el control motor fino voluntario es el rubro espinal. Ok, bueno, uno de los principales predictores del desarrollo motor ulterior en la etapa neonatal es el tracto corticoespinal. Si yo tengo lesión de este tracto, mi paciente va a tener una alteración, discapacidad o déficit motor, sí o sí. Entonces, en ese... Aquí. ¿Quiere pan ahí? Ay, para. No sé si nos estemos ahí cruzando. En Palestina. Perdón, sí, les comentaba. Entonces, el principal tracto que nos da el desempeño motor es el tracto corticoespinal. Por ende, es un tracto que tenemos que tener siempre, siempre en mente cada vez que pensamos en daño cerebral perinatal. Este tracto transcurre a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Obviamente va de la corteza motora sensorial primaria, secundaria, la corteza motora primaria y la corteza motora suplementaria. Es un tracto bastante amplio que transcurre por la corona radiada y pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, que es esta región, ¿sí? Y aquí lo podemos evaluar. Cuando nosotros tenemos un paciente con una resonancia, en donde no tengamos técnicas de alta especialidad, podemos ir a echarle un vistazo y ver cómo está. Otro aspecto a evaluar en el daño cerebral perinatal
pues es la intensidad o la hiperintensidad T1 relativa y la hipointensidad T2 relativa a este nivel, tanto del brazo posterior de la cápsula interna como del tálamo, sobre todo el tálamo ventrolateral y del globo pálido y putamen, principalmente globo pálido en esta región. ¿Esto por qué es de utilidad? Porque este es uno de los aspectos que suelen alterarse en un patrón que ahorita voy a comentar y por lo general siempre lo pasamos por alto y si no lo buscamos específicamente no lo vamos a detectar. Cuando revisamos una resonancia magnética, un estudio de neuroimagen, bueno, es importante tener nuestro checklist. Justamente como clínicos se recomienda tener los patrones de mielinización para saber si hay un retraso o un rezago en la mielinización o alguna de estas estructuras está alterada. Obviamente, como todo requiere un adiestramiento, hay que ver pues, un cierto número de resonancias para la curva de aprendizaje. Pero bueno, aquí les dejo en esta presentación justamente las estructuras que se sugiere revisar. Obviamente todo esto nos da para un taller, nos da para un curso de neuroradiología neonatal, que ahorita no es el objetivo, pero es importante comentar que hay estructuras importantísimas a evaluar. A manera de resumen, brazo posterior de la cápsula interna, núcleo semioval a los 6 meses de edad en relación al desarrollo motor. ¿Cuáles son los patrones más frecuentes en el paciente a término? Bueno, en relación a la encefalopatía hipoxicoisquémica, es la lesión cerebral parasagital, que es una lesión que puede ir desde la región occipital hasta la región frontal y es por lo general simétrica y suele afectar obviamente la región parasagital que incluye el lóbulo parietal. Esto va a tener obviamente una repercusión cognitiva y motora. Hay otro patrón que es la lesión neuronal selectiva difusa y la encefalomalacia multiquística, que estos son los patrones destructivos más severos que nosotros obviamente sabemos que tienen un mal pronóstico y está asociado por lo general a niños, pues obviamente con parálisis cerebral e incluso niños de custodia, en donde pues justamente se afecta de manera notable la capacidad intelectual y el desarrollo motor y del lenguaje. Están también los síndromes isquémicos, el conocidísimo infarto arterial neonatal, es uno de los más conocidos, es uno de los más estudiados, en donde sabemos que hay un infarto por lo general de la arteria cerebral media y nos dan como clínica pues una parálisis cerebral de tipo hemiparesia hemipléjica. El daño asociado a encefalopatías metabólicas, que se sabe muy bien que es por hiperbilirrubinemia, y esto puede llegar a kerníterus, ya el patrón como tal establecido, y pues obviamente analizaríamos los globo pálido y putamen en una resonancia magnética. Y los asociados a hipoglucemia, que estos pues también suelen tener un patrón de distribución parietal, simétrico, obviamente bilateral. Aquí tenemos una imagen de los patrones que hemos comentado ya ampliamente. Vean, que está a su izquierda, a la derecha de la pantalla, es un patrón parasagital. Vean cómo va realmente la afectación desde el lóbulo occipital, occipitoparietal, hasta el lóbulo frontal. Vean la encefalomalacia multiquística, donde tenemos higromas, tenemos lesiones córtico-subcorticales, ¿sí? Que afecta a todo el encéfalo, el famoso infarto de la arteria cerebral media, ¿sí? Vean aquí la angioresonancia con la cerebral media amputada, y también podemos tener los también muy conocidos de watershed o regiones limítrofes, y el asociado a hipoglucemia, con región parietal sobre todo afectada. Si se fijan, si podemos poner atención, pues son córticos subcorticales los patrones. Vean cómo, bueno, obviamente aquí en el encefalomalacia multiquística hay una extensión tremenda, pero vean cómo hay todavía un mayor daño en la parte córtico subcortical y hay retracción de los ventrículos, obviamente por esta lesión de la sustancia blanca profunda. Vean también en como la lesión es córtico-subcortical y hay retracción otra vez más de las astas occipitales de los ventrículos laterales. Básicamente, este es el patrón, este es el 90%, 95% de los patrones que vamos a tener en el paciente a término. Y vean, aquí aparentemente hay una resonancia que pareciera que es normal, como lo habíamos comentado. Pero si nosotros ponemos atención en la región de la sustancia blanca a nivel del brazo posterior de la cápsula interna y a nivel de los ganglios de la base y tálamo, pues vamos a tener
una alteración en la intensidad. Estos patrones son los más difíciles de detectar o diagnosticar. Se requiere un adiestramiento e ir a buscarlos de manera específica. Aquí puse una imagen T2 con toda la intención, pero obviamente se requieren de otras secuencias, secuencias potenciadas en difusión, y también una endoscopía nos puede ser de mucha utilidad. Estos son los clásicos patrones en donde el paciente tiene 12 meses con retraso en los hitos del desarrollo, donde tenemos una cuestión ahí de un retraso, incluso motor, cognitivo, un retraso global del desarrollo, que posteriormente desarrollan, ¿no? Como ya lo sabemos, parálisis cerebral, y son los casos que muchas veces les consideramos criptogénicos y se envían, ¿no? A veces a genética, se andan estudiando y realmente fue una encefalopatía hipoxicoisquémica del niño término, denominada este, lesión neuronal selectiva difusa de, obviamente, ganglios de la base y tálamo. Aquí tenemos otro ejemplo, como hay una hiperintensidad T1 e hipointensidad T2 con respecto a lo que se esperaría. Obviamente, aquí es muy evidente, está seleccionado, en un caso, un paciente que no tuvo daño versus uno que tuvo daño, ¿sí? Ahí apuntan las flechas en estas alteraciones de la intensidad. Vean cómo la sustancia gris subcortical y la región ventrolateral del tálamo se ven más intensas, hiperintensas en T1, más hipointensas en T2. So, hay que tener obviamente una búsqueda dirigida para este tipo de patrones. Ya comentamos estos casos. Vean cómo también la lesión parasagital suele ir acompañada de pérdida de sustancia blanca de manera difusa, tanto periventricular, pero sobre todo subcortical, y esto nos genera patrones de hipoplasia del cuerpo calloso. Hay que tener muy claro este tipo de patrón y no confundir igual con alteraciones o patología genética. Muy bien. Hablemos ahora de los patrones neuropatológicos más frecuentes en el paciente prematuro. Los patrones más frecuentes, pues obviamente las hemorragias de la matriz germinal es uno de los patrones más conocidos, más estudiados, más frecuentes, en donde obviamente la severidad va asociada a la extensión, que pueden ser desde el menos del 10% o subependimarias, el grado 2 del 10 al 50% del ventrículo y grado 3 de más del 50% del ventrículo. Y se tiene otra entidad, que es el infarto hemorrágico periventricular. Esto sucede cuando la hemorragia pues es máxima a nivel del ventrículo y está pletórico el ventrículo y tiene un efecto de masa sobre la sustancia blanca periventricular, y esto hace que se infarten las venas medulares y por ende tengamos una ruptura del vaso y luego una hemorragia secundaria, ¿sí? Entonces hay hemorragia, se llena el ventrículo, comprime venas, estas venas se infartan y vuelven a sangrar. Esto antes se le llamaba hemorragia de la matriz germinal grado 4, pero este concepto está obsoleto desde hace 30 años aproximadamente. El término más adecuado es infarto hemorrágico periventricular. Posterior a ello, otra entidad es la leucomalacia periventricular. La leucomalacia periventricular la podemos dividir en dos, la quística y la no quística. No sé si alguien aquí del foro ha diagnosticado o ha visto o ha leído algo sobre la leucomalacia no quística, o si no se tenía a lo mejor este abordaje en la literatura de su hospital. No sé si alguien pueda comentar algo al respecto. Nada más para tener una introducción en ese sentido, si se está haciendo el diagnóstico de estas entidades en su ciudad. En México no se detecta, no se diagnostica casi, porque para esto requieres obviamente una resonancia y estudios de alta especialidad. En ese sentido, no sé si alguien va a hacer un comentario. Ok, perfecto. Entonces, la leucomalacia periventricular la podemos estudiar de dos maneras, de acuerdo a la presencia macroscópica de quistes. Si yo tengo documentado el quiste, podemos concluir por inferencia imagenológica, ¿sí? Inferimos el patrón neuropatológico por imagen y se determina como leucomalacia periventricular quística. Si la lesión es microscópica, es decir, existen los quistes, pero no lo podemos ver, la inferencia sería LPB no quística, que por lo general son quistes en orden de micras o de 1 milímetro para abajo.
y la lesión neuronal axonal. La lesión neuronal axonal, pues es también lesiones microscópicas que se dan a distancia. Si yo tengo lesión neuronal axonal mal leucomalacia, podemos concluir el término encefalopatía del prematuro. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Vean, la leucomalacia periventricular se divide en dos, la quística y la no quística. Ambas, la quística y la no quística, tienen dos componentes. El componente focal, ¿sí?, que es un componente necrótico, que si ese componente necrótico es macroscópico, le llamamos LPB quística. Si ese componente focal necrótico es microscópico, le llamamos LPB no quística. Aquí lo paradójico, sí tiene quistes, pero como no los vemos macroscópicamente, le decimos no quística, pero sí tiene quistes. Y ambos patrones tienen un patrón difuso. Este patrón difuso se asocia a problemas en la mielinización. Recuerdan que al principio hablamos de la glía y hablamos justamente de que podríamos tener una lesión en la glía y podrían ser hipomielinizantes. Bueno, justamente este patrón difuso es por la lesión de los oligodendrocitos y generan hipomielinización o alteración en la mielinización. Entonces, en ese sentido, es lo que estamos viendo a través de la resonancia. Ya llevándolo a ejemplos prácticos, vean, la imagen de arriba es una imagen en axial T2, en donde podemos ver los quistes. Sería una LPB quística bilateral. Y en la imagen de abajo observamos el patrón difuso. No alcanzamos a ver los quistes, pero vemos un patrón difuso de hiperintensidad T2 e hipo T1 periventricular. Obviamente no es lo único que se revisa, es una revisión obviamente de diferentes aspectos, antecedentes de daño o de hipoxia o factores de riesgo para hipoxia cerebral, y en ese sentido podemos inferir por imagen, sospechar un patrón de LPB no quística. Como el diagnóstico de LPB no quística es un diagnóstico más asociado a evidencia neuropatológica, en neuroimagen lo que decimos es una lesión de la sustancia blanca cerebral moderada o moderada severa. Así es como nuestro neuroradiólogo debería interpretarnos, quizá es hoy este reporte, y nosotros como clínicos que tenemos toda la historia clínica, tenemos obviamente al paciente, podemos integrarlo y sospechar o tener una inferencia neuropatológica. Manuel, ¿qué porcentaje de este patrón es el porcentaje de la LPB? Vea nada más, la LPB quística es el 5% de los patrones de leucomalacia. Y aquí cada quien podemos hacer una introspección y revisar qué es lo que nos reportan nuestros hospitales o nuestros centros de referencia. Si solo hemos visto quística y solo nos han reportado la quística, quiere decir que nos hemos perdido el 95% del patrón o de los patrones neuropatológicos. De acuerdo a cortes internacionales, lo que les estoy comentando son cortes de Estados Unidos y de Europa. En México, tristemente, desafortunadamente, no tenemos una casuística con respecto a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo comentábamos antes de iniciar la plática con la doctora Patricia, en México tenemos tres realidades, ¿no? Pero básicamente en la mayoría de los hospitales de México no se hace resonancia para evaluar el daño cerebral perinatal. Están en las guías, pero no se indica, y en algunos lugares ni siquiera tenemos un centro de imagenología para neuroimagen pediátrica. Ya no hablemos neonatal, neuroimagen pediátrica. Así es como se observa el daño perinatal en el paciente prematuro. Vean, la hemorragia de la matriz germinal, aquí sería un grado 3, básicamente por la extensión. Aquí observamos un infarto hemorrágico periventricular. Realmente vemos las secuelas del infarto hemorrágico periventricular. Aquí vemos un quiste porencefálico del labio cerrado, porque no comunica con el espacio subaracnoideo, pero obviamente por la historia clínica, por los antecedentes, por ultrasonidos que nos reportaron, ultrasonidos transfontanelares que nos reportaron la evolución, bueno, obviamente podemos concluir después de un ultrasonido con una hemorragia grado 2, grado 3, y luego vemos esto, pues podemos inferir que es un quiste porencefálico secundario a infarto hemorrágico periventricular. El otro es la leucomalacia periventricular quística, la LPB no quística y la encefalopatía del prematuro, que la encefalopatía del prematuro es la LPB quística más lesión a distancia. ¿Dónde está la lesión? A nivel del cerebelo.
Y esta es una diesquisis cerebro-cerebelosa. ¿Qué significa? Pierdo conexiones, pierdo parénquima a nivel supratentorial y obviamente pierdo esta conexión córtico-pontocerebelosa. Por lo tanto, hay una pérdida y atrofia del cerebelo contralateral a la lesión supratentorial. Y también se caracteriza por tener, obviamente, pérdida de la sustancia blanca periventricular, y lo vemos reflejado en los casos moderados a severos o severos, con hipoplasia del cuerpo calloso, aumento de los ventrículos laterales. Vean, esta es una leucomalacia periventricular quística. Vean cómo los quistes son realmente muy pequeños, pero están a nivel del núcleo semioval, centro semioval, corona radiada. Esto, cuando vemos una lesión así, rápido vamos a ver el brazo posterior de la cápsula interna. Y no sé si se alcanza a apreciar en sus pantallas, cómo hay una asimetría en la intensidad. No sé si la alcanzan a percibir. Cómo en su lado derecho podemos ver esta imagen hipointensa, si se observa. Y en el lado o en el brazo posterior de la cápsula interna contralateral, no. Esa es una imagen de un paciente en etapa, en los primeros meses de vida, ¿verdad? Equivalente a término, los primeros 2 meses de vida. Y vean cómo ya vemos una simetría. Esto, en una imagen convencional, yo ya me atrevería, obviamente, a hacer un pronóstico de una alteración, mínimo una alteración motora. Ya no hablar quizá de una de discapacidad motora, pero vamos a tener una simetría en la clínica, sin yo ver nada y conocer nada del paciente. Obviamente el pronóstico sería una hemiparesia, una hemiplegia. Solo con este dato tan claro. Y obviamente corresponde con el patrón neuropatológico. Patrones moderados a severos de LPB, vean la famosa hiperintensidad T2 periventricular. Casos leves a moderados, sutil hiperintensidad en la región peritrigonal, en la región parietal. Y bueno, el caso ya ampliamente comentado. Nuestra experiencia en México, nosotros hemos trabajado en daño cerebral perinatal desde hace 15 años y con reclutamiento de pacientes en los últimos 20 años. Esto nos ha permitido tener una curva de aprendizaje y estudiar el daño cerebral perinatal durante 20 años, de los cuales, repito, yo he formado parte de esta curva en los últimos 14, 15 años y hemos justamente tenido esta curva de aprendizaje en conocer cómo se ve el daño cerebral perinatal desde el día 1, por decirlo de alguna manera, hasta 15 o 20 años después. Y tenemos esta publicación justamente en la revista Neuroscience Letters, en donde podemos apreciar este patrón, esta evolución de los patrones neuropatológicos desde los primeros meses de vida hasta los 14, 15 años de edad. Es una publicación, si gustan revisarla, y aquí en este estudio evaluamos también el tracto corticoespinal a través de potenciales evocados motores y tener esta correlación entre la neurofisiología y la estructura. ¿Cuáles son los posibles escenarios del daño cerebral perinatal? Bueno, el lactante con evidencia de daño cerebral y el lactante sin evidencia de daño cerebral, que son asintomáticos. Aquí la pregunta es, ¿a cuáles hacemos resonancia? ¿Vale la pena hacer la resonancia a alguien que ya tenga un ultrasonido con daño? ¿Y vale la pena hacer una resonancia a un paciente asintomático, y pongo entre comillas, todo prematuro? Bueno, vamos a intentar responder esta pregunta. Justamente hay una correlación entre el pronóstico neurológico y la severidad de la sustancia blanca cerebral. ¿Cuáles son los aspectos a buscar? Se recomienda buscar la presencia de quistes, anormalidades de señal, como ya les platicamos, en el brazo posterior de la cápsula interna, a nivel de la corona radiada, la morfología del cuerpo calloso y la morfología de los ventrículos laterales. También se recomienda evaluar los índices de girificación, es decir, si estos giros están acorde a la edad, acorde a lo esperado, la madurez de la corteza cerebral, el espacio subaracnoideo, que este es un indicador también de retraso en la maduración, y el cerebro. Esto se asocia y se correlaciona con el pronóstico neurológico. Los casos de moderados a severos tenemos mayor probabilidad de una discapacidad motora, también conocida como parálisis cerebral o alteraciones en el desempeño cognitivo. Y aquí les presento rapidísimo una revisión bastante interesante del año 2021, justamente de autores que seguramente todo el mundo reconoce,
que son pues obviamente autores referentes en el área de neurología neonatal y neuroimagen neonatal y pediátrica. Y justamente hacen esta revisión y analizan el factor o el poder predictivo de las herramientas. Y en términos generales, con mucho gusto yo se lo puedo facilitar, pero en términos generales se asocian todo lo que acabamos de platicar a la probabilidad de tener daño cerebral perinatal. Y los principales predictores, en conclusión de este trabajo, es las evaluaciones cuantificadas, ¿sí? Semicuantitativas, de la lesión de la sustancia blanca cerebral y la observación del brazo posterior de la cápsula interna. Nosotros hicimos también una publicación en Neuroimage Clinical en el 2017, en donde justamente, al igual que estos autores en el 2021, publican pues la capacidad y el poder diagnóstico o de detección que tiene tanto el ultrasonido como la resonancia. Y aquí, a manera de resumen, podemos ver para qué nos puede apoyar cada técnica de neuroimagen. Básicamente, la resonancia nos permite evaluar la mayoría de los patrones neuropatológicos. Aquí hacemos justamente un resumen de los hallazgos neuropatológicos y el pronóstico neurológico a largo plazo. Por poner un ejemplo, la leucomalacia periventricular quística, pues se asocia obviamente a una parálisis cerebral con una pues, cuestión es un poquito más simétrica, con una diplegia o cuadriplegia. Se asocia obviamente, dependiendo de la localización, a un déficit cognitivo. Si tenemos afectado lóbulo frontal, lóbulo temporal y parietal, seguramente vamos a tener aspectos cognitivos. En fin, este es un resumen que con mucho gusto podemos compartirles y ustedes lo vean a detalle. También hay publicaciones desde el 2014 de cuál es el porcentaje o probabilidad de pronóstico neurológico a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el infarto hemorrágico periventricular, cuáles son las potenciales secuelas. ¿Sí? Prácticamente en un infarto hemorrágico periventricular, como el que les presenté, pues alrededor del 50-60% de los pacientes van a tener parálisis cerebral si tienen una afectación a nivel parietal. Si es frontal, como ya lo había comentado, problemas cognitivos, problemas visuales y conductuales. A nivel temporal, obviamente cuestiones visuales por las asas de Meyer, que tenemos la reflexión a nivel temporal, problemas cognitivos y parálisis cerebral, una parálisis cerebral hemipléjica, unilateral. Y así con cada patrón, por cuestiones de tiempo, a lo mejor no nos va a dar oportunidad de revisar uno por uno, porque esto amerita obviamente una revisión a detalle que podría abarcar un curso completo, pero bueno, de manera muy concreta, la lesión, los ganglios de la base, bueno, aproximadamente en un caso leve tienen hasta un 15% de los pacientes parálisis cerebral. La lesión moderada, y si está afectada el brazo posterior de la cápsula interna, hasta un 70-75% de la población. Entonces, todos estos son datos que damos de francotirador que nos permiten, pues, ir a revisar los estudios de neuroimagen de nuestros pacientes y sacar conclusiones. En los casos severos, hasta el 98% de los pacientes van a tener parálisis cerebral. Por eso antes decíamos, híjoles, ¿qué nos genera la parálisis cerebral si no hay un daño cerebral? Seguramente está asociado a cuestiones genéticas, es algo criptogénico. La realidad es que los pacientes con parálisis cerebral con antecedentes de factores de riesgo para daño cerebral perinatal de moderado a severo, más del 90-95% es daño cerebral. Si no lo vemos, es porque a lo mejor no estamos buscando con las técnicas adecuadas. O simplemente por la historia natural de la enfermedad hemos perdido el tiempo de la. En esa manera de conclusión, el ultrasonido transfrontalar es útil para evaluar hemorragia intraventricular, pero la resonancia convencional es superior al ultrasonido. Y obviamente una resonancia convencional nos permite detectar la parálisis cerebral hasta casi el 90% de los casos. La resonancia predice el desarrollo neurológico, pero depende obviamente del personal capacitado y de la historia clínica del paciente. Entonces, ¿qué aporta la resonancia convencional en la evaluación del neonato lactante? Ya con diagnóstico, bueno, existe una correlación entre el patrón neuropatológico, la topografía y la severidad del daño encefálico con el pronóstico neurológico a corto y largo plazo. ¿Qué significa? Que nos permite orientar, obviamente, el abordaje terapéutico y es pronóstica. Por lo tanto, nos ayuda a la toma de decisiones.
Otra pregunta habitual es, ¿en realidad es necesaria la resonancia ante sospecha de daño en pacientes de alto riesgo, pero que son asintomáticos? Es decir, Manuel, mi paciente ni ha convulsionado, ni tengo yo datos de encefalopatía, pero tiene muchísimos factores de riesgo y es un prematuro quizá menor de 32 semanas de gestación. Bueno, sabemos que en los últimos años ha disminuido la mortalidad y morbilidad neurológica, pero bueno, son frecuentes las discapacidades motoras y cognitivas en lesiones de la sustancia blanca y gris de menor severidad. Y esto es un dato importante a considerar. Alrededor del 50 al 80% de los neonatos prematuros menores de 32 semanas de gestación presentan lesión difusa de la sustancia blanca, que corresponde al grado mínimo de severidad. Por ende, podemos tener alteraciones cognitivas en etapas ulteriores. De hecho, hay una correlación con los trastornos del neurodesarrollo. Y esto es importante, porque entonces mi paciente prematuro que tengo evidencia de alteraciones de la sustancia blanca, ameritaría un seguimiento. No porque vayamos a tener quizá a lo mejor una discapacidad motora o un daño cerebral perinatal con parálisis cerebral, pero sí potencialmente asociado a algún trastorno del neurodesarrollo. Lo que comentaba, estamos viendo, como la leucomalacia periventricular, estamos viendo solo el 5% del espectro. Igual, los casos leves estamos viendo la minoría o lo estamos detectando. Es como ver el mar o el océano de noche. Actualmente solo estamos viendo quizá la espuma, pero no estamos viendo quizá el resto del panorama. Eso es con respecto a resonancia convencional. Por cuestiones de tiempo voy a ser un poquito más expedito y me voy a centrar de manera muy concreta en lo cuantitativo. Básicamente, la resonancia magnética convencional ya es una herramienta que ha evolucionado y tenemos la neuroimagen cuantitativa. La neuroimagen cuantitativa nos permite tener parámetros morfométricos, volúmenes, que podemos percentilar y podemos comparar por cada caso en específico. Así como percentilamos el perímetro cefálico, podemos percentilar el volumen cerebral. Que de hecho el perímetro cefálico pues quedaría obsoleto porque no es lo mismo tener el valor de un cráneo a tener realmente el volumen, ya que yo puedo tener un perímetro o un volumen intracraneal total, pero puedo tener atrofia encefálica o disminución de los volúmenes encefálicos con espacio subaracnoideo aumentado. Entonces, es una métrica directa, es una métrica que nos permite tener mayor información, no de un cráneo, sino de un cerebro, un encéfalo. Estas estimaciones las podemos hacer a través de regiones. Todas estas imágenes que ustedes están viendo son cerebros no reales de pacientes, no son imágenes manipuladas en el sentido de que se dibujaron. Podemos segmentarlo o parcelarlo de acuerdo a nuestra región de interés. Por ejemplo, ustedes ven ahí en azul la corteza motora primaria. Podemos tener una estimación de pura corteza motora primaria, núcleos caudados, amígdala para correlacionarlo con la parte emocional, socioafectiva, hipocampos, que esto es muy utilizado en trastornos neurocognitivos en el paciente adulto. Pero podemos realmente, y nosotros lo hacemos de rutina en nuestro laboratorio, podemos medir todo el encéfalo. ¿Sí? Y les pongo estas imágenes porque yo sé que me pueden decir, oye, Manuel, pero hay plataformas que yo subo mi cerebro y me da el volumen. Sí, pero les puedo asegurar que no tiene control de calidad. De hecho, todas las resonancias ameritan un control de calidad para poder verificar que los volúmenes que estoy teniendo son correctos. Entonces, si en algún momento vamos a utilizar una volumetría, les recomiendo que siempre tengamos una imagen de control de calidad como la que les estoy presentando a la izquierda, en donde podamos observar justamente la segmentación adecuada. También podemos tener grosor cortical y todos estos parámetros podemos, repito, percentilarlos de acuerdo a mapas y obviamente segmentaciones que están validadas desde hace ya 20 años y podemos tener estimaciones morfométricas. Esta es una publicación del 2022, es la publicación más importante en morfometría encefálica a nivel mundial, en donde participamos con personal que trabaja en el laboratorio, en donde justamente podemos crear curvas, ¿sí?, de desarrollo. Y esto es bien importante, porque no solo es ver un volumen, sino también el tener el contexto de cómo está este desarrollo y poder trazar una curva de desarrollo de mi paciente. Por poner un ejemplo, ¿no?
Yo puedo tener un paciente de 3 años con un volumen de 535 centímetros cúbicos en la sustancia, perdón, en la corteza cerebral, la sustancia gris cortical. Vean cómo este mismo parámetro lo podemos tener con diferentes valores a los 30 años y vean a los 64 años. Y podríamos decir que, oye, Manuel, pues el 64 años tiene casi la mitad del valor, tiene un deterioro cognitivo, tiene una cuestión degenerativa. No, la realidad es que es una curva de desarrollo y ambos pacientes tienen un diagnóstico de ser neurotípicos, con una conducta adecuada y con una clínica en desempeño cognitivo dentro de los rangos esperados. Entonces vean justamente cómo un parámetro se modifica a lo largo del tiempo. Si esto es difícil cuantificándolo, por lo cual tengo que ir a compararlo, ahora imagínense un neuroradiólogo que ve un cerebro de una persona de 64 años y durante años ve este tipo de cerebros y luego le presento uno de 3 años. El ojo clínico está acostumbrado a este neuroradiólogo a ver resonancias, pero no a ver cerebros de bebés o de niños. Y esto es bien importante, ¿sí? Esto es bien importante porque desafortunadamente hay muy pocos especialistas neuroradiólogos en la parte de imagen neonatal y de la imagen de lactantes. Cada país vive su curva, les platico. Por ejemplo, en la resonancia magnética fetal, en México estamos en una curva a nivel nacional, una curva de aprendizaje, que por ejemplo Colombia ya tiene bastante avanzado con respecto a nosotros, incluso Argentina. Entonces, cada país tiene su curva y su desarrollo en ese sentido. En México tenemos ya 20 años trabajando en la neuroimagen neonatal y pediátrica. Hablando de otra técnica, la tractografía. La tractografía básicamente es reconstruir las conexiones cerebrales. Vean, el cerebro básicamente es una bola de espagueti. Ahora imagínense que pudiéramos ponerle colores y segmentar el espagueti que me interesa. Básicamente es lo que hace la tractografía. Nos permite ver las conexiones cerebrales. Podemos ver el tracto córtico espinal, podemos ver el fascículo arcuato asociado al lenguaje y cuerpo calloso que tiene pues un gran pronóstico o una gran correlación con el desempeño cognitivo. Y la tractografía pues, nos permite tener parámetros que podemos cuantificar, obviamente, y comparar. Aquí les presento rapidísimo un paciente de 2 meses de edad, prematuro de 33 semanas, con múltiples factores de riesgo para daño cerebral. El paciente se da de alta y, bueno, justamente el diagnóstico aquí, alteración de la sustancia blanca de moderada severa. Por lo tanto, creo que tenemos un poquito de vicio en el ruido, no sé si me escuchan. Justamente este paciente pues tiene una alteración de la sustancia blanca. El pronóstico o la correlación es una alta probabilidad de tener una lesión del tracto córtico espinal, es candidato a tractografía y hacemos la tractografía y justamente se documenta la lesión del tracto córtico espinal, en donde el tracto córtico espinal tiene una disminución en su densidad tractográfica y hay un parámetro que nos permite evaluar la mielinización. Y este parámetro se llama difusividad radial y otro que es fracción de isotropía, que es la integridad, sin entrar en tantos detalles técnicos, nos permite documentar que hay una disminución en el proceso de mielinización y una disminución en la densidad tractográfica. Aparte de que en la clínica pues hay una asimetría en el desempeño motor contralateral al tracto. Entonces, básicamente es un paciente que se detecta en etapas tempranas y nos permite iniciar una intervención lo antes posible orientada al desempeño motor. La ausencia del fascículo arcuato también nos permite hacer un pronóstico a nivel de lenguaje. Ahí pongo algunas publicaciones en donde se ha tratado al respecto, en donde justamente este es uno de los tractos que participa en el desarrollo del lenguaje en las primeras etapas de la vida. Y bueno, obviamente es un tracto que nos permite evaluar y tener un correlato, tanto en el lenguaje receptivo como en el expresivo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos parámetros cuantitativos. De hecho, la resonancia cuantitativa, ¿sí?, puede ayudar a clasificar correctamente al 95% de los bebés que van a tener daño cerebral, que van a tener parálisis cerebral, perdón. 95% en etapas tempranas, es decir, en los primeros 3 meses de vida. Y si es un paciente prematuro, estamos hablando de la edad equivalente a término. Y esto es algo importantísimo, porque no sé en Ecuador, pero en México
Desafortunadamente, el diagnóstico de parálisis cerebral se está haciendo a los 18 o 24 meses. Entonces, tener este diagnóstico en la edad equivalente a término nos da una ventana terapéutica importantísima, ya que el tracto corticoespinal y las vías motoras, como ustedes lo saben, empieza a madurar entre los primeros 6 a 12 meses, teniendo ya la madurez a los 18, con el tracto corticoespinal contralateral canónico que hemos estudiado. Entonces, justamente la resonancia magnética convencional más la cuantitativa supera a la resonancia convencional y esta a su vez al ultrasonido transfontanelar. Entonces la resonancia magnética es el estándar de oro para el diagnóstico de daño cerebral perinatal y juega un papel fundamental en la detección de daño cerebral de leve a moderado en casos, y repito entre comillas, asintomáticos, porque este paciente que les mostré llegó sin diagnóstico de una encefalopatía, iba aparentemente sintomático, llega a revisión, al hacer la historia clínica se detectan factores de riesgo, asimetría y se le indica la resonancia. Básicamente, cuando hay que hacer la resonancia, lo ideal es a la edad equivalente a término, porque vean, si no la hacemos a la edad equivalente a término, podemos perder la imagen. El patrón neuropatológico tiene una historia natural de la enfermedad, en donde los quistes se adosan a los ventrículos y perdemos prácticamente pues la imagen característica o canónica. Vean otro ejemplo, como a los 4 meses de edad tenemos un quiste y vean, este mismo paciente a los 25 meses. Obviamente, ya viéndolo con lupa, podemos ver las cicatrices gliales, muescas a nivel del brazo posterior, hiperintensidades T2, ventrículos irregulares, alteración del cuerpo calloso, y podemos llegar a una conclusión, pero obviamente esto lo hace todavía un mayor desafío. Es importante en caso de una resonancia magnética aparentemente normal en un paciente con alteraciones motoras y cognitivas, dar un seguimiento, sí, porque justamente los patrones neuropatológicos, como la LPB no quística, podemos detectarlo hasta incluso 1 a 2 años después. Y esto está en la literatura publicado. Vean cómo una resonancia aparentemente normal a los 2 meses de edad nos puede dar ya datos que correlacionan con la clínica. Y esta es una LPB no quística, que tú podrías decir, bueno, Manuel, 3 años ya no es un diagnóstico temprano. Este paciente obviamente tiene una gran carga o probabilidad de tener algún tipo de trastorno del neurodesarrollo o alguna cuestión cognitiva asociada. Entonces, pues sí sería una detección temprana para trastornos del neurodesarrollo en algunos casos, ¿no? Dependiendo del trastorno que estamos platicando. Muy bien. Esta es la guía que está en México desde el 2017, que justamente recomienda lo que les acabo de platicar. Que se lleve a cabo en México, esa es otra historia. Desafortunadamente no ocurre, pero está por escrito. Eso para nosotros ya es una gran ventaja. Y justamente en el 2017 también se hizo esta publicación de Novak, que es un referente a nivel mundial, en donde pues básicamente la resonancia juega un papel importantísimo para la detección. Como ustedes saben, están los movimientos generales, las evaluaciones Hammersmith, los movimientos generales, pero la resonancia juega un papel fundamental. De hecho, son las 3 herramientas que debemos utilizar en todo paciente con factores de riesgo para daño cerebral. Aquí están las recomendaciones, ya no me voy a extender tanto, ya hemos platicado al respecto, pero bueno, ahí está todo lo que hemos platicado en las recomendaciones en esta guía y se acaba de actualizar literal en Lancet este año y concluye o prácticamente es muy similar las recomendaciones en imagenología. Básicamente eso no se modifica. Prácticamente, ¿cuándo realizar la resonancia? A la edad equivalente a término y a los 12 meses de edad. Y en los casos de neuroimagen no concluyente, hacerlo a los 24 meses. Como ustedes saben, el tracto corticoespinal tiene su periodo de madurez y la plasticidad cerebral es mayor antes del año, por lo tanto, se recomienda hacer ese trabajo. Aquí unas publicaciones de lo que hemos hecho en el laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuve el privilegio y el honor de participar durante más de una década dirigiendo el área de resonancia magnética de la UNAM. Y se hicieron algunas publicaciones justamente en ese sentido, en la detección temprana y la intervención temprana, qué efecto tiene en el desarrollo ulterior motor y cognitivo. Son algunas publicaciones que hemos hecho. Y bueno, prácticamente la información que brinda
La resonancia pues tiene un impacto, ¿no? Porque muchas veces decimos, ok, hago la resonancia y ¿de qué me sirve? Justamente con lo que comenzamos esta plática, te permite dar, aparte del pronóstico, te permite hacer una detección y una intervención fundamentada y dirigida. No sé si tengamos un minuto adicional, me voy rapidísimo para hacer una invitación, doctora Patricia. Sé que estamos en tiempos, me voy un minutito. Sí, ¿Estás? adelante, adelante, Manuel. Perfecto, gracias. Bueno, estamos en una era de revolución, ¿no? Que todo se está convulsionando, revolucionando. Ya estamos ya por la cuarta, quinta revolución industrial, ¿no? Como ustedes lo saben, hemos tenido varias. La cuarta, algunos la citaron en Hannover en el 2011, en donde la Big Data era pues algo que justamente estaba revolucionando el mundo, incluso la medicina. Pero yo me atrevería a decir que en el 2024, 2025 la inteligencia artificial ha revolucionado otra vez. Estamos viviendo otra revolución, porque ahora la inteligencia está ayudando a analizar y a procesar justamente los mares, océanos de información que se generan incluso en redes y que no nos damos cuenta. Porque incluso el hecho que yo haga una búsqueda en algún motor de búsqueda es información para los modelos de inteligencia. En ese sentido, fundamos este año el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada a neurociencias, justamente para estudiar el daño cerebral perinatal, los trastornos del neurodesarrollo y trastornos neurocognitivos. ¿Cómo funciona este laboratorio? Nosotros tenemos en México evaluaciones psicométricas, neuropsicológicas, de la conducta adaptativa, del estado de ánimo, obviamente por grupo etario, de acuerdo al grupo etario que estamos platicando, electro, con parámetros o biomarcadores neurofisiológicos, electroencefalograma, por supuesto, y resonancia magnética de lo que hablamos el día de hoy y otros parámetros que por cuestiones de temporalidad no tenemos. Prácticamente cada paciente nos está dando 1000 marcadores, es un mundo de información por pacientes y lo que queremos justamente es buscar un modelo que nos permita, así como funciona nuestro algoritmo diagnóstico. Tengo un paciente, y voy a poner un ejemplo, Shirley, de, por ejemplo, autismo. Tengo un paciente, ¿sí? Con deterioro o alteraciones en la comunicación social, se ve deteriorado, cumple mis criterios. Tengo alteración del lenguaje pragmático y tengo una morfometría encefálica, dos desviaciones estándar. El algoritmo debe indicarnos el grado de certidumbre que se parece estos parámetros con algún trastorno. En este caso, hablamos de trastorno del espectro autista. No sé si me estoy explicando. Entonces, básicamente, lo que estamos buscando son, a través de este modelo, en varias fases, la primera fase es tener los clasificadores morfométricos, neurofisiológicos, que correlacionan con la clínica, que dan mayor certidumbre diagnóstica. Y la segunda fase es generar conocimiento en qué otros biomarcadores se pueden tener o que pueden darnos o brindarnos nuevas clasificaciones, ¿sí? No nada más las clasificaciones clínicas. La medicina ya en estos momentos ya no estamos o no deberíamos tener diagnósticos sindromáticos categóricos a nivel del DSM-5, a nivel clínicos de hace 200 años. La propuesta es tener correlatos neurofisiológicos y neuroimagenológicos estructurales que nos permitan tener una clasificación, pues obviamente más asociada a procesos neurobiológicos puntuales. Básicamente lo que nosotros visualizamos es justamente tener clasificadores por paciente, por etiquetas diagnósticas convencionales actuales y buscar nuevos clasificadores. Y esto permitiría, pues obviamente, tener una imagen como la que les muestro, al tener un perfil cognitivo, motor, de lenguaje, morfométrico y neurofisiológico a qué se parece poblacionalmente. Y esto obviamente aumentaría la certidumbre diagnóstica y obviamente pues generaría conocimiento. Los beneficios de participar en este laboratorio, pues se generan obviamente la información, los reportes neurofisiológicos cualitativos, cuantitativos, y si se hace una colaboración, que es lo que estamos generando en México, con instituciones, pues obviamente ayudamos a disminuir también la carga del hospital, que muchas veces una cita para resonancia, no exagero, en México puede ser de 3 a 6 meses, ¿no? Imagínense, ¿no? Es lo que genera una cita en un evento, pues, en el área de neurología. Obviamente, esto también ayuda a que el paciente tenga, aparte de una atención expedita, pues un reporte cuantitativo que actualmente en los centros o instituciones del país, en México, no se están haciendo. Eh,
Obviamente esta frase yo creo que ya es muy, muy famosa, yo creo que todo el mundo la hemos visto hasta en redes sociales. Pues obviamente no nos van a suplir, no se va a modificar, pero sí hay que utilizar herramientas que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Obviamente toda la generación o la implementación de tecnología biomédica pues ha tenido esta crisis, ¿no? Y estas preguntas de si estamos volviéndonos cada vez más fríos o inhumanos, pues no, es hacer una mejor práctica o la intención es hacer una mejor práctica en donde justamente tengamos mayor certidumbre diagnóstica y el paciente sea el principal. Cerrando estos paréntesis del laboratorio, que lo comento porque obviamente estamos abiertos a colaboraciones internacionales. Eh, hemos recibido pacientes de otros países para colaborar, hacerse la evaluación. Una evaluación como la que se ofrece en el laboratorio está tasada en México en un valor de 60,000 pesos aproximadamente, ¿sí? Más o menos haciendo la conversión son $3,000 americanos. Hay pacientes que les podría incluso ser conveniente viajar y formar parte de esta corte sin obviamente cubrir gastos en ese sentido por ser un proyecto de investigación subsidiado. Cierro ese paréntesis de laboratorio, en donde estamos abiertos a la colaboración internacional y a las publicaciones internacionales, porque podemos incluso mezclar obviamente información y colaborar. Bueno, a manera de conclusión, la resonancia magnética es el estándar de oro para el diagnóstico de daño cerebral perinatal y la estratificación de este daño. La resonancia magnética en los primeros meses de vida tiene un importante valor pronóstico. Se recomienda la resonancia magnética en neonatos y lactantes con factores de riesgo para la detección cerebral de leve a moderada, a pesar de ser asintomáticos, y entre comillas asintomáticos. La evidencia científica indica que el paciente con trastornos del neurodesarrollo debe evaluarse de manera integral y con el mayor nivel de certidumbre posible o disponible. ¿Por qué este punto? Por la gran correlación que hay entre daño cerebral o factores de riesgo y trastornos del neurodesarrollo, que se da para otra plática en ese sentido. Y bueno, básicamente sería todo por mi parte. Agradezco la invitación y no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. Doctora Patricia. Bueno, yo sí tenía, en primer lugar, muchas gracias, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, le escucho. Eh, una pregunta muy puntual es sobre los trastornos del aprendizaje en estos niños prematuros que aparentemente, probablemente sin haber tenido estudios de resonancia, etcétera, al comienzo van aparentemente muy bien en su desarrollo y es cuando empieza el proceso de lectoescritura, del aprendizaje formal, que recién, como decir, debutan los problemas. ¿Qué experiencia tiene usted sobre este tema? Sí, de hecho, bueno, aquí tenemos incluso en el centro una colaboradora que tiene un doctorado en trastornos específicos del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que cada trastorno del desarrollo es todo, obviamente, un capítulo, es todo, obviamente, un abordaje. Y recordando que estos trastornos hay que apegarnos por ahora a los criterios diagnósticos del DSM-5 texto revisado del 2022. Y teniendo en cuenta esto, actualmente, para hacer este diagnóstico tenemos que tener alteraciones cuantificadas por baterías estandarizadas de evaluaciones neuropsicológicas, de que tenemos alteraciones en la precisión y la velocidad de lectura, escritura y en la parte de aritmética. Y descartar daño neurológico. Si nosotros documentamos un daño neurológico, entonces ya como tal en la clasificación del DSM-5 no es un trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Y también tener un coeficiente intelectual, porque el coeficiente intelectual también nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Si tenemos un coeficiente intelectual abajo de dos desviaciones estándar, que sería menor a 70, es decir, 69 para abajo, pues ya no cumple los criterios de trastorno específico del aprendizaje, sino una discapacidad intelectual. ¿A qué voy con todo esto? Perdón que me haga toda esta remembranza, porque justamente en el sentido de nomenclatura y criterios diagnósticos, sugiero que lo pongamos sobre la mesa y hagamos este ejercicio de diagnóstico diferencial. Por ende, los pacientes con trastornos específicos del aprendizaje, la literatura nos dice que sí, hay antecedentes, hay factores de riesgo, pero si yo documento un daño cerebral, ya no estamos hablando como tal, porque el daño cerebral explica justamente mi clínica. No sé si me estoy explicando.
Y lo pongo sobre la mesa porque seguramente en investigaciones posteriores esto va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor con métodos cuantitativos vamos a encontrar seguramente que muchos pacientes con trastornos específicos del aprendizaje tienen afectadas las vías o las redes de lectoescritura. Que de hecho hay artículos muy interesantes en cuestión de resonancia magnética funcional en estado de reposo que han documentado que estas vías están afectadas. Entonces, estoy dando una respuesta muy puntual presente. En conclusión, si tengo un daño cerebral, ya no sería el criterio, de acuerdo al DSM-5, como trastorno específico del aprendizaje. No obstante, abro la posibilidad que en un futuro esto pueda cambiar. ¿Por qué? Porque realmente puede ser un daño microestructural, que es lo que hemos estado diagnosticando en los últimos, desde el 2000, no sé, los últimos 20 años, como un trastorno específico del aprendizaje. No sé si fui claro con mi explicación. Seguramente los métodos cuantitativos van a arrojar estas alteraciones. Sabemos que básicamente en la lectoescritura participan dos procesos, sin entrar a mucho detalle, si no alguien puede profundizar en ello, que es básicamente la cuestión visual y auditiva, ¿no? Obviamente el tener un problema en la discriminación fonológica y no tener una correlación en el grafema-fonema, pues obviamente subyace a un fenómeno neurobiológico y neurofisiológico, que actualmente en la medicina clínica, en la medicina privada o asistencial, no se hacen y no lo hemos documentado. Por eso no está como un criterio, pero seguramente si lo estudiamos tendremos algún tema en ese sentido. Y la otra vía, pues es la visual. Entonces, en conclusión, hoy por hoy sería otro diagnóstico, doctora, pero la evidencia sugiere que podríamos tener un factor microscópico o caso alteraciones leves en la conectividad cerebral, ¿sí? Que a lo mejor en un futuro, bien documentado y teniendo estudios correlacionales, podría incluirse como un criterio diagnóstico. Pero bueno, básicamente ese sería mi comentario, doctora Patricia. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta, pero yo también tengo otra pregunta y es, sabiendo que en los bebés prematuros, bueno, hay una inmadurez a nivel del sistema nervioso, también a nivel del sistema nervioso vegetativo, lo que les hace, se les dificulta a estos bebés hacer el vínculo con sus papás. ¿Qué evidencia de imágenes podrían existir en relación con el espectro autista? Uy, esa es una pregunta bastante interesante. De hecho, hablando de trastorno del espectro autista, muchas veces, aquí es lo contrario de lo que hemos platicado con trastorno específico del aprendizaje. El trastorno del espectro autista no tiene un criterio justamente que haga distinción a una lesión o una cuestión neurobiológica. El trastorno del espectro autista como nivel diagnóstico categórico, sindromático, de acuerdo a los criterios del DSM-5, puedo tener pacientes con LPB no quística, ¿sí? Con alteraciones o sospecha de daño cerebral. Puedo tener patología genética, ¿sí? Y aspectos multifactoriales. ¿Qué significa? Que un paciente con trastorno del espectro autista puede ser una etiología, una cuestión poligénica, monogénica o daño cerebral, o antecedentes o alteraciones estructurales. Entonces, en ese sentido, pues si tenemos una afectación a lo mejor a nivel temporal, con afección o alteración de la amígdala, del sistema límbico y obviamente frontal, podemos tener alteraciones socioemocionales y cuestiones de vínculo. En ese sentido, hay artículos en donde han documentado alteraciones en redes en esta vía con respecto a la amígdala y cuestiones afectivas. En lo personal, nuestra línea de investigación no hemos estudiado esto y justamente lo que estoy comentando es la lectura y la revisión que he tenido personal de artículos científicos. Pero bueno, es importante comentar que el trastorno del espectro autista, ¿sí? Puede tener una correlación con daño cerebral. Y pocas veces o en pocos centros se habla de eso. Lo vemos todo como un aspecto poligénico, genético, y puede tener quizá pues sí, una etiología multifactorial y asociada obviamente a factores detonantes o asociado a daño cerebral. De hecho, hay publicaciones también, doctora, muy interesantes en donde un tipo o subtipo, hablando de patrones neuropatológicos del trastorno espectro autista,
se ha asociado con dos desviaciones estándar del volumen cortical. Y eso es muy interesante. De hecho, nosotros hemos tenido algunos casos con diagnóstico clínico de trastorno espectro autista y hemos documentado que el volumen de la sustancia gris cortical está arriba del percentil 90-97. Y obviamente ahí nosotros pues lo canalizamos a la parte del departamento de genética porque es evidente que hay una cuestión asociada a pues obviamente herencia y la parte genética. Pero bueno, todos estos patrones asociados pues son muy interesantes y hay mucho que hacer al respecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Hemos abusado de su tiempo. Perdón, Manuel. Y no, al contrario, me emociono y me voy, discúlpame. Bueno, muchas gracias, Manuel, por estar participando con nosotros y ojalá que haya una próxima oportunidad. Muchas gracias. A usted, ay, Enrique tiene una pregunta. Ah, bueno, no, solamente está diciendo que excelente ponencia. Bueno, doctor, nos despedimos y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.